Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis queridos, mi querida industria consumidora? A ver, vamos a deshabilitar esta tontera. Ya está. Ahora sí, transición, minimizamos y vamos a poner aquí una imagen de... Estamos leyendo el libro China S.A. como la nueva potencia industrial desafía al mundo, por Ted C. Fishman. Este es un libro muy antiguo y la realidad es que muchos de los datos que voy a leer son datos que ya hay que actualizarse. Sin embargo, para la gente que no tiene conocimiento sobre China, sobre sus capacidades, sobre cómo emerge y cómo interactúa hoy en día con el Perú y con el mundo, acá podemos tener las bases claras sobre muchas acciones futuras, sobre muchas empresas que ya no existen y sobre muchas políticas que se mantienen. Son políticas y son modelos de negocio que se están aplicando hoy en día con gran fuerza, que lo tomamos con tanta naturalidad que nos sorprende. Pero al mismo tiempo hay que entender que en este momento de la historia, 2006, 2004, 2002, 2000, antes de 2010, eh, era amenazador y en cierta forma era buscarle echarle la culpa a China sobre los problemas que van a venir a futuro, lo cual no es del todo cierto. Sin embargo, ya voy a acabar el libro, voy en la 349, solo me faltan como 100 páginas más creo, no, menos. Tengo notas, mira, si quitamos las notas, esto acaba en el 414, queda poco. La economía chino-estadounidense. Es fácil percibir los efectos del alcance global de China si uno lleva en su muñeca un reloj suizo flamante, falsificado o disfruta de un nuevo reproductor chino de DVD en su hogar, y en especial aquellos que han perdido o podrían perder sus puestos de trabajo en beneficio de las fábricas chinas, sienten sin duda la presencia de China de un modo más acusado. Pero este país influye cotidianamente en los estadounidenses y por extensión en el resto del mundo, también en otros ámbitos. Tomadas en su conjunto, estas fuerzas muestran que, más allá del destino de uno u otro sector industrial, más allá de las condiciones laborales o la piratería, o siquiera el elevado precio reciente del petróleo originado en parte por el aumento de la demanda china, tanto la economía de Estados Unidos de, como la del mundo en su conjunto está ahora inextricablemente vinculada a la de China. Si bien describir estos efectos omnipresentes y de mayor calado comienza con alguna abstracción, una vez comprendidos resulta tan tangibles como la calderilla que llevamos en el bolsillo. En primer lugar, las buenas noticias. Pase por cualquier comercio de venta al por menor, examine los precios y las etiquetas que exhiben y quedará claro que China ahorra a los consumidores grandes sumas de dinero. ¿Cuánto? Gary Clay Wuffer, uno de los economistas de primera línea de la IIE, Instituto for International Economics de Washington, ha hecho algunos cálculos someros sirviéndose de las cifras comerciales de China con Estados Unidos en el año 2003, lo cual demuestra simplemente cuánto le ahorra China a los consumidores estadounidenses. Desde tiempos inmemoriales, afirma Hufbauer, la mayor parte de los negocios estadounidenses y japoneses se han mostrado reacios a trasladar sus procesos de producción a nuevos lugares, a menos que puedan ahorrar con el traslado entre un 10 y un 20%. Si tenemos en cuenta que las manufacturas chinas que llegan a Estados Unidos ascienden a un valor de 150 mil millones de dólares y son, por lo general, artículos que antes procedían de algún otro lugar, la magnitud de ahorro empieza a hacerse visible, pero los ahorros que proceden directamente de las fábricas chinas no son solo el principio. Los precios de China tienen como consecuencia rebajar los precios de los fabricantes del resto del mundo, lo cual deja pequeños los ahorros que reportan los artículos chinos por sí solos. Hufbauer
calcula que unos 500.000 millones de dólares en artículos procedentes de países que son competidores de China por lo reducido de sus salarios, otros 450.000 millones de dólares en artículos procedentes de empresas estadounidenses y japonesas con salarios altos que compiten con los productos de China. Todo esto suma, según afirma, casi $1 billón en artículos adicionales cuyos precios se ven impulsados a la baja por la competencia china. Incluso la estimación más conservadora de estos efectos resulta impresionante. Según los cálculos de Hubauer, si ese casi billón de dólares de comercio con otros países distintos de China representa para Estados Unidos un ahorro de entre 3 y 5% solo, en lugar del 20% que los chinos pueden hacerles alcanzar, los hogares estadounidenses disfrutan ya de unos ahorros adicionales de al menos unos $500 anuales, de manera que la gente que más gasta podría obtener con China una bonificación aún mayor. Un modo de situar las cifras en la perspectiva adecuada es considerar que esos $500 por hogar equivalen a la rebaja fiscal anunciada a bombo y platillo por la administración de Bush, aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Un recorte que se justificó en gran medida como un modo de impulsar el gasto de los consumidores en la economía estadounidense y contribuir a sacar al país de su rutina económica. La Ley de Conciliación de Desgravación Fiscal para el Empleo y el Crecimiento en el año 2003 fue concebida, según afirmó el presidente Bush cuando la firmó, para proporcionar un alivio fiscal sustancial de 136 millones de contribuyentes estadounidenses que aportaran combustible para la recuperación económica. Para una familia estadounidense compuesta por 4 personas que ingiere $75.000 al año, el ahorro derivado de China podría equivaler fácilmente al menos a la mitad de los $1.100 de ahorro que supuso la rebaja fiscal. El precio justo. La precisión a la baja ejercida por los fabricantes chinos se pone de manifiesto ahora que suben los precios de las materias primas en el pasado. En el pasado, cuando las materias primas aumentaban de precio, su coste se repercutía a toda prisa sobre los consumidores que compraban bienes acabados. Gracias a la presión competitiva ejercida por tanto sobre los procesos de producción chinos como desde los mismos, la dinámica ha variado. Mientras que el auge económico de China contribuyó a acumular subidas en el coste de acero y el cobre, aluminio, el níquel, los plásticos y casi cualquier otro artículo industrial importante en el año 2003 y 2004, los precios de los coches en los principales mercados cayeron. Una de las causas fue que las fábricas chinas producen una cadena de componentes de automoción baratos. Cuando en diciembre del 2003 el algodón subió hasta alcanzar un precio más alto en los últimos 7 años, el precio de la ropa en las tiendas estadounidenses bajó durante todo el año. De hecho, en 1998 y 2004 en Estados Unidos, los precios cayeron prácticamente en todas las categorías de productos de los que China era el principal exportador. Los artículos manufacturados cuyo precio ha caído en su mayoría, los fabricados en China, afirma W. Michael Kotz, economista jefe del Banco de Reserva Federal de Dallas, citando cifras recogidas por el banco para su informe anual sobre el año 2003 publicado en 2004. Los ordenadores personales, por ejemplo, el ejemplo más sobresaliente, cayeron en un 28%, los televisores en casi un 12%, las cámaras y los juguetes en torno a un 8%, pero también cayeron los precios de otros tipos de electrónica, de toda clase de prendas de vestir, de los zapatos y la vajilla. Las disminuciones de los precios son impresionantes por sí solas, pero si tenemos en cuenta que el coste de vida en Estados Unidos se elevó un 16% durante el mismo periodo, las caídas de los precios impuestas por los artículos procedentes de China proporcionan un alivio particularmente bienvenido. A medida que pase el tiempo, China continuará ofreciendo a los estadounidenses más gangas, ya que la inmensa mayoría de las importaciones de Estados Unidos todavía proceden del país, que pagan unos salarios relativamente elevados. Entre tanto, la proporción de importaciones estadounidenses procedentes de países con salarios bajos continúa aumentando, sobre todo la de los países muy pobres. Durante el último cuarto de siglo ha habido un gran auge de las importaciones a Estados Unidos procedentes de los 58 países en los que las personas ganan una 20ª parte o incluso menos de lo que ganan los estadounidenses. La relación de países incluye lugares tan conflictivos como Haití, Congo, Nepal, aunque también otros lugares prometedores como la India e Indonesia. Pero por lo que respecta al comercio con Estados Unidos y en realidad con la mayor parte del resto del mundo, China desempeña un papel más importante
que todos los demás países juntos cuyos salarios son bajos, encabezados por China. El incremento de los artículos procedentes del país con salarios bajos se hace sentir tanto en el volumen bruto del comercio con Estados Unidos como en la proporción de lo que los estadounidenses compran en términos generales. En el año 1981, Estados Unidos importaba desde el extranjero artículos y servicios por un valor de 319 millones de dólares constantes en dólares constantes del año 2000, cantidad equivalente al 6% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, en el 2001 los estadounidenses gastaron 1,44 billones de dólares en artículos de importación, lo cual representa más del 14% del PBI durante el mismo periodo. Los artículos procedentes de los países con salarios bajos pasaron de representar solo el 4% de las importaciones, 12.8 millones de dólares, a ser más de 10%, 144 millones de dólares. Para el año 2011, los países de rentas bajas, principalmente China, deberían representar el 24% de todo lo que los estadounidenses compren procedente del otro lado de la frontera del país. Justo entonces, los precios que pagan los estadounidenses por los artículos chinos son lo más bajos posible. Por lo general sí, pero no necesariamente. Depende de lo que se esté vendiendo y de si el sector industrial tiene éxito presionando al gobierno para que lo proteja. Uno de los grandes problemas de la especialización económica es que produce grupos de interés especial. Señala Coates, que cree que la política económica debería estar orientada en esencia a ofrecer buenos acuerdos a los consumidores. En la dinámica política, los líderes políticos suelen acabar representando a los proveedores que pueden donar grandes cantidades de dinero para sus campañas. Coates sostiene que este desequilibrio puede dejar al consumidor deplorablemente infrarrepresentado. Los grupos de fabricantes presionan a los políticos porque sus sectores industriales han apostado muy fuerte en la política comercial. Pero en cualquier sector, los intereses de un consumidor individual podrían representar solo unos cuantos dólares al año. Por ejemplo, cuando la administración Bush impuso en noviembre de 2003 cuotas sobre la ropa interior china para proteger a los fabricantes estadounidenses, quizá ahorró a la industria estadounidense de los sujetadores millones de dólares de pérdida, aunque el coste de las cuotas para el comprador habitual de sujetadores quizá haya sido de 10 o 20 dólares anuales. Según Coates, los fabricantes pueden enviar a Washington todo tipo de representante para que defiendan su posición, pero ningún consumidor va a hacer ese viaje solo para ahorrar unos cuantos dólares en el producto sobre el que se está discutiendo. Y así la voz que menos se escucha es la del grupo más grande y con más miles de millones de dólares en juego. Es una cruel ironía del destino que entre aquellos que más necesitan el ahorro que representa China se encuentren los que han perdido sus puestos de trabajo porque sus empleadores tenían que reducir costes y elevar la productividad para emular el precio chino, o que trabajan para empresas que ya no podían competir de ningún modo. Walmart es lo mejor que le ha sucedido jamás a la gente pobre, afirma Coates. En su opinión, allá donde el consumidor es el rey, hasta las prácticas que las empresas estadounidenses califican habitualmente como dumping por parte de los fabricantes chinos deberían considerarse un favor. No lo llamen dumping, afirma, llámelo tesoro. Aunque los economistas comparten en general el punto de vista de Coates sobre la primacía de los intereses del consumidor, difícilmente puede considerarse una verdad aceptada en todo el mundo. Los países cuyos sectores industriales se enfrentan a la competencia china deben tomar decisiones muy duras que se sopesen los intereses en competencia de los negocios y de los consumidores. Aclaración. Lo que los fabricantes estadounidenses denominan dumping en el habla común rara vez encaja con la definición que hacen de esta práctica los economistas, que es la venta de artículos por debajo de lo que a los fabricantes les cuesta producirlos, pero por diferentes razones ya señaladas, los productores chinos pueden a menudo fabricar artículos cuyo precio esté por debajo incluso de los costes de materia prima de los fabricantes de cualquier otro lugar. Ahora, escoger en beneficio del consumidor exige depositar la fe en el mare magnum económico que está convirtiéndose ahora China en un supercompetidor, y es verdaderamente un acto de fe. Los economistas enseñan que sumándose al tumulto del libre mercado, las naciones se dan a sí mismas la mejor oportunidad para la prosperidad, pero la mayor parte del mundo continúa sin vender en el capitalismo centrado en el consumidor. Europa, Japón
y los países en vías de desarrollo centran sus políticas económicas en gran medida en la protección de sus industrias, de sus trabajadores o de ambas cosas, antes que en los intereses de los consumidores. Lazos que atan. El desafío competitivo que plantea China no solo enfrenta a los estadounidenses entre sí como compradores y trabajadores, sino también como inversores. Luo Dobbs, el influyente comentarista económico de la CNN, cuya vociferante posición contra las empresas que trasladan puestos de trabajo al exterior hemos mencionado en el capítulo número 7, sirve de ejemplo de este tipo de enfrentamientos. Como comentarista, Dobbs considera que las empresas que abandonan a los trabajadores estadounidenses cometen una falta grave, pero como asesor de inversores recomienda las acciones de empresas que han suprimido los puestos de trabajo estadounidenses mientras asumían grandes intereses en China y la India. Este dilema se presenta a lo largo y ancho de toda la economía, en donde casi todo el mundo tiene intereses dispares que le sitúan contra uno u otro. Incluso los trabajadores sindicados que pierden su puesto de trabajo a menudo tienen algún interés en las empresas cuyo éxito está cada vez más determinado por su capacidad de triunfar en China. Las apuestas en China se hacen mediante inversiones realizadas a través de fondos de pensiones o cuentas de jubilación. Los gobiernos de muchos estados de Estados Unidos han debatido leyes que prohibieran adjudicar contratos de Estado a empresas del exterior y aún así los empleados de los estados como beneficiarios de gigantescos planes de pensiones son accionistas de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Estos fondos están obligados a maximizar los beneficios de sus participantes y en el marco de unos niveles de riesgo aceptables proporcionarles el mejor futuro posible. Suelen suscribir las teorías dominantes de gestión de carteras que dictan que los grandes inversores deberían diversificar sus inversiones en todo el mundo y serían unos insensatos si no invirtieran en China, a lo que a menudo se describe en la literatura económica como una oportunidad de crecimiento de las que solo se presentan una vez en la vida. Así pues, los fondos de pensiones más grandes de Estados Unidos invierten en Walmart, Motorola, General Electric, Philips y en los millares de otras empresas que invierten a su vez miles de millones de dólares en China. Es más, estos gigantes inversores institucionales están ahora escrutando minuciosamente China en busca de empresas chinas en las que invertir directamente. Los planes de pensiones de las universidades, los hospitales y en algunos casos los países enteros también persiguen las mismas inversiones. Sobre el dinero. A los inversores que tratan de evitar una apuesta económica en China no les resultará fácil que evitar el contacto con la economía estadounidense, la de Japón o la de la OPEC. No se puede hacer. La razón, como es lógico, es que la moneda china está vinculada al dólar estadounidense. ¿Qué significa eso? Desde 1997, China ha mantenido constante el valor de su moneda en aproximadamente 8,3 yuanes por dólar, donde todavía se encontraba a finales de 2004 cuando este libro fue enviado a la imprenta. Es un modo anticuado, pero efectivo de gestionar una moneda. Antes de que Richard Nixon liberara el dólar a principios de la década de los 70, las principales monedas del mundo tenían todas ellas tipos de cambio fijos entre sí. En el centro del sistema se encontraba el oro y el dólar estadounidense. Podían reunir los dólares que habían obtenido comerciando y presentándose a los Estados Unidos a cambio de oro que se vendía a un precio fijo. Entonces era ilegal que los estadounidenses poseyeran oro en lingotes en grandes cantidades y las grandes tiendas de oro estadounidenses se mantenían exclusivamente con el gobierno estadounidense, que lo compraba y lo vendía a un tipo oficial establecido por el antiguo sistema monetario internacional. Hoy día, cuando el dólar sube o baja en relación con otras monedas del mundo, el yuan de China se mueve a la par con él. China es el único gran país comercial que ha vinculado su moneda al dólar. Lo hace decretando que cada vez que un yuan se convierta en moneda extranjera, la transacción debería realizarse a tipo oficial y a través de otro banco controlado por el Estado. Otros países, sobre todo los de Asia como Corea del Sur o Japón, cuyo crecimiento económico depende de manera similar a las exportaciones, también intervienen de forma agresiva en los mercados monetarios mundiales. Actúan cuando sus propias monedas se revalorizan en relación con el dólar, lo bastante para deteriorar su capacidad exportadora. También intervienen en los mercados monetarios utilizando la fuerza de sus inmensas reservas de moneda extranjera, introduciéndose en ellos para comprar y vender monedas con la esperanza de intimidar y engatusar a los comerciantes de moneda del mundo, pero no pueden controlar los tipos. ¿Por qué China es el único gran actor que mantiene un tipo de cambio fijo? Hufbauer expone que los chinos consideran que la divisa extranjera, sobre todo los dólares, son supervaliosos. Según explican, los dólares en China desempeñan el papel que antes desempeñaban el oro en Estados Unidos y en otros países que en el pasado mantenían el patrón oro.
El Banco Central chino es depositario de casi todos los dólares que hay en el país. Los dólares se acumulan en la cuenta del gobierno a medida que las empresas chinas que han ganado dinero con ventas en el extranjero intercambian sus dólares por yuanes. Y cuando los inversores extranjeros llevan dinero al país para comprar empresas o propiedades en la primera mitad del año 2004, las reservas totales de divisas extranjeras en China superaron los 460 millones de dólares, una cifra escalofriante. En volumen, eso sitúa la cuenta acumulativa en dólares de China aproximadamente en una cantidad equivalente a la tercera parte de su Producto Bruto Interno. Visto desde otro modo, equivale a casi el valor de todo lo que se compró y vendió en el año 2004 en Brasil, que por tamaño es la economía que ocupa el puesto número 15 en la clasificación mundial. En teoría, China podría hacerse notar cualquier día y utilizar su dinero en efectivo para comprar todo lo que los brasileños compran en un año. Según Hufbauer, para contribuir a que su moneda se mantenga bajo control y desbaratar la posible aparición de un inmenso mercado negro, China ofrece a sus empresas y ciudadanos un incentivo para llevar sus dólares a los banqueros del gobierno. El gobierno paga de más por los dólares y entrega más moneda a China por los dólares a los que un comprador de libre mercado podría entregar si el yuan no estuviera controlado. Durante mucho tiempo, pocas empresas y países se quejaron que la política de China, en un principio su economía, no era lo bastante próspera ni grande para despertar preocupación. Y cuando la crisis económica asiática se desató a finales de la década de los 90 y las monedas de Corea, Indonesia y Tailandia se derrumbaron, China, que podía haberse devaluado su moneda, aguantó gracias a su relación con el dólar y fue elogiada por aportar estabilidad en una situación de máxima volatilidad. Aunque las economías afectadas les costó varios años iniciar su repunte, la de China continuó su marcha a toda máquina, con un yuan fijo que convertía sus exportaciones en gangas irresistibles para el mundo exterior y atraía las inversiones extranjeras que impulsaba al país. En opinión de la mayor parte del resto del mundo, China afija ahora su tipo de cambio muy por debajo de lo que estaría si permitiera el comercio libremente, con el yuan en los mercados monetarios mundiales entre los detractores más contundentes de las políticas monetarias de China se encuentran los fabricantes nacionales estadounidenses como las planchas de laminación de acero, las fundiciones de las empresas de plástico, los fabricantes de maquinaria. A través de sus asociaciones sostienen que China desprecia artificialmente el valor de su moneda en relación con el dólar en nada menos que en un 40%, una cifra que se encuentra sin duda en el extremo más alto de las estimaciones. Pero los fabricantes estadounidenses que no desplazan la producción a China suelen descubrir formas de ahorro que parecerían sustentar esa exigencia. El tipo de cambio de moneda afecta más claro está que los artículos que fabrica China afecta también a los medios de producción. Si la moneda está desequilibrada, la fábrica que en China cuesta establecer $1.000.000 debería costar 1,4 millones de dólares en las demás regiones, soportada solo mediante la manipulación monetaria del gobierno chino. La caja de las ofertas globales de China, según afirman los fabricantes estadounidenses, es artificial y por tanto injusta. Recogiendo la queja de los legisladores estadounidenses, citan los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afirmar que los controles monetarios y la manipulación de las monedas por parte de China son ilegales. Las acusaciones son en su mayoría un farol y muy pocos esperan en realidad que el Tribunal Internacional juzgue nunca asuntos relativos a las políticas monetarias de China. Si este país actúa ilegalmente o no, la cuestión depende de cómo interpreta uno la letra pequeña de las reglas de la FMI. En opinión de Jeffrey A. Frankel, economista que fue miembro del Consejo de Asesores Económicos bajo el mandato de Bill Clinton y que ahora trabaja en la Escuela de Gobierno de Kennedy de Harvard, en la práctica la legalidad de las políticas monetarias de China importa poco, ya que no hay prácticamente nada que un gobierno pueda hacer, ni siquiera el de Estados Unidos, para alterar el modo en el que otro país grande decide gestionar su moneda. Frankel también señala que cuando los legisladores estadounidenses acusan a China u a otros países de manipular de manera ilegal sus monedas, a menudo alegan la violación de las leyes estadounidenses ambiguamente formuladas en lugar de algún tipo de acuerdo multilateral. Cuando en octubre de 2004 se invitó a China a un almuerzo informal con los representantes de los países del G7, el precio del cubierto incluía escuchar hasta el final las exhortaciones de los responsables financieros extranjeros alimentadas por el vínculo monetario de China. Como suele ser costumbre en el G7, China aceptó finalmente cambiar, pero no hizo ninguna promesa respecto a cómo ni cuándo. Por su parte, los chinos dejaron claro que actuarían con decisión
para adoptar el rumbo que considerarían que favorecía sus intereses y los de todos los demás. Lo que estamos tratando de hacer es crear las condiciones para que haya un tipo de cambio dependiente del mercado, declaró ante un grupo de banqueros de Washington Lee Rougou, subdirector del Banco Central de China, con ocasión de la reunión del G7. Si obligan a China a cambiar, Estados Unidos saldrá perjudicada, matarán a la gallina que les dará un huevo de oro. Los regímenes y mercados monetarios son raudos y las noticias relacionadas con ellos cambian con mucha rapidez. Sin embargo, algunos rasgos de la estrategia monetaria a largo plazo de China seguirán siendo importantes para el bienestar del resto del mundo, con independencia de lo que a corto plazo se consiga presionando al gobierno chino. Estas certeras más arraigadas están vinculadas a unos objetivos muy firmes que es poco probable que el país repudie próximamente. China debe desarrollarse para sacar a su población de la pobreza y eso depende de una moneda que ofrece la economía de todo un país a precios de ganga. Además, se puede confiar en que China no actuará de un modo demasiado radical ni demasiado rápido. Los líderes chinos saben que actuar así no solo pondría en peligro el crecimiento económico de China, sino que también haría perder la calma a las economías del resto del mundo. Aturdimiento del dólar. No obstante, China no es el único país que depende de que el yuan esté bajo. Es un irónico giro de la fortuna geopolítica y económica. Estados Unidos ha desarrollado una particular dependencia del sistema monetario de China. Ello a su vez ha supuesto que gran parte del mundo depende también del vínculo del yuan con el dólar. Esta espinosa codependencia nace de la envergadura y la manera en que China realiza sus esfuerzos para mantener la moneda donde desea que esté. En los mercados financieros internacionales, las monedas de las naciones de forma muy similar a la de cualquier otra mercancía, están sujetas a las alzas y a las bajas en función a los datos esenciales subyacentes a las economías que representan y a las expansiones y las quiebras ocasionadas por los fervores especulativos de los comerciantes de moneda del mundo. Por lo general, cuando la demanda de los productos de un país aumenta en todo el mundo, también aumenta el valor de su moneda. La moneda de una nación, al igual que otras mercancías, tiene un suministro limitado. Y cuando los compradores del mundo quieren un poco de ella para comprar los productos que vende el país, deben pujar ante otros países para comprarla. Cuando la demanda está muy reñida, los compradores deben intercambiar más monedas propias por menos de la que quieren. Por ejemplo, a menudo se le antojan solo jerseys noruegos, ellos empujaría al mercado monetario a comprar coronas noruegas. Así, en todo caso, es como se supone que funcionan las cosas. Desde la perspectiva estadounidense, parecería que la demanda mundial de artículos chinos sobrepasa con mucho la demanda china de productos de todo el mundo. Como hemos señalado antes, no es así. China exporta más o menos por un valor similar a lo que importa. De hecho, en el año 2004 las importaciones chinas superaron en realidad a las exportaciones del país. Así pues, en lo que respecta a la demanda de moneda de China, parecería enfrentarse a poca presión al alza, a excepción de que los ciudadanos privados han estado llevando moneda extranjera a China para adquirir artículos locales. Una tendencia que refleja en las inmensas reservas que China tiene de dólar estadounidense. Si China simplemente gastara sus dólares, podría inundar el mercado mundial con moneda estadounidense y hacer caer al dólar con mucha rapidez, pero el gobierno chino, que no es tonto, no le interesa que el dólar se deprecie, así que en lugar de vender sus dólares se los presta a Estados Unidos comprando obligaciones de Estado norteamericano. La lógica de todo esto es compleja. Como China compra tanto en el mercado de obligaciones estadounidenses, en realidad impulsa el alza del precio no solo de la moneda estadounidense, sino también de la deuda estadounidense en general. Y como cualquier variación en el rendimiento de un instrumento de deuda suele traducirse en dirección contraria de cualquier variación de su valor, la abundante compra por parte de China de letras de tesoro y demás formas de deuda pública y privada sirve para impulsar a la baja los tipos de intereses estadounidenses. Por ejemplo, China casi con toda seguridad tiene mucha participación en el mercado de bonos emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac, las empresas que compran hipotecas de viviendas a bancos o instituciones de ahorro y después se revenden en forma de valores agrupados. Esto significa unas inversiones de miles de millones de dólares que pertenecen a los chinos, se invierten indirectamente en el mercado inmobiliario estadounidense y que en una parte de cada vez mayor de los pagos de las hipotecas de Estados Unidos va a parar a las arcas del gobierno chino. China tiene un tupido velo sobre el valor de la composición y la actividad de su cartera, pero en Wall Street se suele dar por hecho que el país también posee una gran cantidad de bonos de empresas estadounidenses de alta calidad con
con lo cual entrelaza aún más los destinos de su nación con las empresas de menor riesgo de Estados Unidos, muchas de las cuales son las mismas que cosechan fortunas en la propia China. Así, China se beneficia indirectamente de las empresas estadounidenses que obtienen beneficios en China. Mientras China siga siendo un prestamista activo a los estadounidenses, ya sea suscribiendo préstamos para sus compras particulares o adoptando el papel de contribuyentes, pueden recibir dinero prestado a bajo interés. Gran parte del reciente auge de los precios del mercado inmobiliario de Estados Unidos, sobre todo en los mercados de la costa este y oeste, pueden atribuirse a estos tipos de intereses bajos, y los tipos de intereses bajos de Estados Unidos contribuyen a mantener bajos los tipos de intereses de todo el mundo, una gran ayuda para los prestatarios del planeta. Eso incluye a China. Los tipos de intereses bajos en Estados Unidos informan de cómo prestan los bancos chinos, y los consiguientes tipos de interés bajos en el interior han impulsado un desarrollo industrial peligrosamente rápido y desenfrenado de China, lo cual ha desembocado en un exceso de capacidad de producción en casi todas sus manufacturas industriales y en un mercado inmobiliario muy especulativo. Así es como circulan por todo el mundo las consecuencias del vínculo monetario de China. Debido a este vínculo, Estados Unidos no experimenta variaciones de precios impuestas por un yuan inestable, pero otras naciones sí. Por ejemplo, el euro sube con respecto al dólar. Los artículos chinos se abaratan para los europeos que compran, y las inversiones europeas en China son aún más asequibles. Cuando la elevada demanda china eleva el precio de las materias primas, los estadounidenses compran dichas materias primas, lo sienten en sus carnes igual que los chinos, pero si el euro cae en relación a la combinación dólar-yuan, son los europeos los que se ven apurados. El vínculo monetario de China con el dólar influye en todo. Huevos de oro en un nido de cuco. La frase sobre los huevos de oro de los banqueros de China es un gran acierto. Los estadounidenses y los chinos han acabado siendo ambos muy dependientes de los hábitos más controvertidos de los otros. Los chinos necesitan una moneda barata para mantener activa su maquinaria de exportación y crear puestos de trabajo, pero mantener el bajo precio del yuan supone también que los consumidores chinos no se apartan de una moneda con la que de otro modo podrían comprar más cosas en el mercado mundial. Los diligentes ahorradores de China sufren también porque sus depósitos bancarios están inmovilizados en cuentas que reportan unos tipos de interés bajos dictados por el gobierno, ya que el gobierno de hecho desvía dinero de los ahorradores para mantener la paridad de su moneda. En relación con ello, los inmensos beneficios que tiene China con sus exportaciones representan menos de lo que deberían cuando se invierten en garantías de deuda estadounidense que proporciona un rendimiento modesto, cuando las inversiones en la economía china podrían reportar una cantidad 10 veces superior. Si bien en condiciones más arriesgadas, desde ese punto de vista la población de China, que gana un promedio de una 14ª parte de lo que ganan los estadounidenses, está subvencionando indirectamente las insaciables compras de los estadounidenses, que adquieren cada vez más artículos mientras a los consumidores chinos les resulta más difícil comprar bienes en el extranjero. La contrapartida de esta particular relación es que China le presta a Estados Unidos todo el dinero que necesita para gastarlo tontamente. No es que China desempeñe un papel de solitario. Japón también es un importante acreedor de Estados Unidos. Gran parte del resto del mundo interpreta bien ese papel. Los extranjeros poseen ahora el 40% de todos los valores del tesoro estadounidense, mientras que la deuda total estadounidense con los extranjeros supera los 2,2 billones de dólares. La participación de China, en todo caso, es la que crece en forma más asombrosa. En el año 2004, su participación de 480 millones de dólares en los mercados de valores estadounidenses, un poco menos de la cuarta parte del total, era el doble de la que habría sido 2 años antes. Estas inmensas sumas contribuyen a tapar profundos agujeros. El entorno financiero estadounidense está repleto de una infinidad de deudas que no tienen precedentes, gran parte de las cuales se financia con préstamos de China y Japón. La deuda del gobierno estadounidense aumentó en 1.700 millones de dólares al día en el año 2004, hasta alcanzar la cifra de 7,5 billones de dólares. Además, en el año 2004 los estadounidenses poseían en conjunto hipotecas, préstamos para automóvil, tarjeta de crédito y otras deudas personales por un valor de 9,5 billones de dólares, la friolera de 84.454 dólares por hogar. De hecho, la deuda familiar de los estadounidenses no ha sido nunca tan alta. En lugar de aprovecharse de los bajos tipos de interés para refinanciar y reducir la carga de su deuda, muchos estadounidenses han visto en el dinero barato una oportunidad de salir
a gastar más. Eso es justamente lo que a los exportadores les gusta. El gobierno estadounidense ha considerado oportuno hacer lo mismo en lugar de utilizar la etapa de bajos tipos de interés para pagar la deuda nacional y equilibrar los presupuestos anuales, como hizo la administración de Clinton. La administración de Bush elaboró presupuestos de récord, rebajó los impuestos y acumuló el déficit presupuestario tan enorme que quizá nunca se pueda liquidar la deuda nacional. La población de China está financiando ese derroche. Los despilfarradores hábitos de Estados Unidos se reflejan también en su cada vez mayor déficit comercial. Los consumidores estadounidenses compran la quinta parte del PBI del mundo, de la cual una cantidad cada vez mayor se adquiere a crédito. En el año 2013 Asia financió más de la mitad del déficit comercial de Estados Unidos y el déficit presupuestario del gobierno. Jeffrey Franklin señala que el déficit comercial estadounidense equivale aproximadamente en número al total de los beneficios de todos los países del mundo que comercian con beneficios. Otros países que se ven... A ver, ¿cuánto vamos?